Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche. Domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Hoy continuaremos con la serie titulada En Espíritu y en Verdad y trataremos un tema muy importante: ¿quién debemos adorar? Y para esto hoy trataremos el tema Al Señor tu Dios adorarás. Pero hubo un momento importante en la vida del Señor donde Cristo le propinó una impactante derrota a Satanás. Y fue durante la victoria que tuvo en el desierto, cuando fue tentado en todo por el enemigo, pero Cristo se mantuvo en pie y firme y venció, a pesar de todas las ofertas que le hizo el enemigo. La historia bíblica narra que mientras Jesús era bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, el Espíritu Santo lo ungió, descendió sobre él desde el cielo como paloma, se posó sobre él, y mientras el Espíritu Santo descendía sobre Cristo, se escuchó la voz del Padre que desde el cielo manifestaba la complacencia sobre su Hijo. Así está descrito en Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí está el Señor Jesucristo siendo bautizado, pero al emerger estaba allí ungiéndolo el Espíritu Santo, viniendo sobre él, dotándolo de todo poder. Y se escuchó esa preciosa, poderosa, pero también aterradora voz desde el cielo. La voz del Padre que decía: este, no otro, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en él me complazco. Así finalizó el capítulo 3, usted seguirá leyendo el capítulo 3, y finaliza con esta teofanía en el Jordán. Pero en el capítulo 4, el capítulo siguiente, Mateo cambia radicalmente su narrativa. Jesús pasa del capítulo 3 de estar en la gloria del bautismo en el Jordán, pasa de estar siendo lleno, bautizado, ungido, con la manifestación del Espíritu Santo posando sobre él, de escucharse su voz, la voz del Padre que decía desde el cielo que era su Hijo. Cambia radicalmente del capítulo 3 y usted empieza a leer el capítulo 4 de Mateo. Jesús pasa de escuchar la voz del Padre a ser tentado por Satanás en el desierto. En un instante, amados hermanos, Jesús pasó de las aguas frías del Jordán al desierto árido y abrasador. Pasó de las grandes multitudes a la soledad, el silencio y la muy mala compañía de Satanás. Pasó de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo a ser tentado. En un instante dejó de escuchar el llamado santo del Padre como su Hijo amado, en quien tenía complacencia, escuchar el silbido aturdidor de Satanás el tentador pidiéndole que lo adorara. Podría decirse que ese día primero se abrieron los cielos
y luego se abrió el infierno para tentarle. Así fue registrado en Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y esto puede ocurrirnos con nosotros, puede ocurrir con su vida. Usted puede salir de un culto lleno de la gloria de Dios, puede salir de su cuarto luego de haber orado al Señor de corazón y tan solo al cambiar de actividad puede llegar allí una tentación. Aconteció con el Señor. Él había tenido un momento especial y único, manifestación del Espíritu Santo, manifestación de la voz del Padre. Y luego allí estaba siendo tentado. Este verso, amados hermanos, si usted lo toma en forma aislada, Mateo 4:1, podría llevarle a suponer equivocadamente que el Espíritu Santo fue quien llevó a Cristo para que Él recibiera toda tentación. El Espíritu Santo conspiró y participó en la tentación, y desde luego que no. Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. La Biblia nos enseña que si bien el Espíritu Santo lo llevó al desierto, así lo dice, en su omnisciencia el Espíritu Santo sabía que Satanás no desaprovecharía esta ocasión y lo tentaría. Pero también el Espíritu Santo sabía el resultado de esa batalla espiritual. Cristo saldría victorioso. Jesús estuvo allí por 40 días con sus noches en un lugar inhóspito, y era previsible que después de 40 días de ayuno Jesús tuviera hambre y se debilitara físicamente. En Mateo capítulo 4 verso 2 se describe: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Seguramente previo a su bautismo estuvo orando, ayunando también en la presencia del Señor, buscando que Dios le fortaleciera. Este sería el momento que tanto había esperado Satanás. Él vio a Jesús, vio que estaba solo, ya no estaba revestido de su gloria, porque déjeme decirle que Satanás sabía muy bien quién era Jesús. Él lo había visto en su estado de gloria preencarnado en el cielo. Él sabía que Cristo era el Creador, el Todopoderoso. Él sabía que Cristo con su voz había participado aún en su creación. Pero lo vio allí encarnado, lo vio despojado de su gloria, lo vio como hombre en estado y condición de siervo. Y dijo: esta es mi oportunidad. En su sabiduría diabólica, Él no pudo desistir y no pudo deducir y mucho menos discernir que a pesar de estar en ese terrible desierto, a pesar de estar en una condición humana lamentable, pero Jesús seguía siendo Dios. Seguía siendo el Dios todopoderoso y eterno. Se había hecho hombre por voluntad del Padre, pero nunca había dejado de ser Dios. Tal vez no con la majestuosidad que tenía antes que el mundo fuese, pero aún conservaba toda su esencia divina. Podría decirse que Cristo tenía todo en contra y que era presa fácil. Podría decirse que Él podría caer en la tentación, como seguramente todos nosotros hubiésemos sucumbido ante las propuestas de Satanás ese día. Mas Jesús, iglesia, no es como nosotros. Jesús no es como un hombre normal y corriente. Él es a la vez Dios. Todos los creyentes a diario también somos tentados, pero no en la misma forma que fue tentado Cristo. Es lo que dice en la palabra Primera de Corintios capítulo 10 verso 13. Acompáñeme allí, por favor. Dice la Escritura, Primera de Corintios 10, 13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Sí, cada tentación que llega a su vida no es una tentación para ángeles, es una tentación para seres humanos. Pero fiel es Dios. Qué afirmación tan preciosa y poderosa. Dios no es como usted ni como yo, que prometemos una cosa y después hacemos otra. Fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más allá de lo que podéis resistir. Cada tentación que Satanás lance, proponga a su vida, está diseñada y Dios la permite para que usted pueda soportarla. Una tentación humana, Dios no permite que Satanás y sus demonios lo tienten más allá de lo que usted pueda resistir. Dios no solamente limita la intensidad de la tentación que usted padece, Dios también le da una salida. Si no, quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que no me venga nunca con ese cuento el día si usted le falla al Señor. Oro que no, pero no venga con ese cuentecito, mi amado hermano y hermana, que es que caí, pastor, porque esa tentación era muy grande y Dios no me dio una salida. No le dio una salida. Hay veces que Dios le envía personas, mensajes, uno y otro, advirtiéndole. Trae el Espíritu Santo la palabra de manera recurrente a su mente y corazón, y usted decide desecharla. Es usted el que decide pecar voluntariamente contra Dios cuando usted decide cerrar la puerta que Dios le ha abierto para que escape de la tentación y caer. La tentación de Jesús no solo fue más severa que las tentaciones humanas, y fue más severa porque a Jesús no lo tentó por allí un diablecito cualquiera. Fue directamente Satanás el que se acercó a él, y se acercó para proponerle, para tentarle, con todos los medios que tenía a su disposición. Era un ayuno muy prolongado, y lo llevó a experimentar lo que se conoce por los médicos como dolores de hambre, que son unos dolores muy fuertes. Eso es lo que significa esa frase, y tuvo hambre, traducida aquí como parece que él tuvo una hambrecita. No es ese tipo de traducción en el original griego. Está hablando de los dolores que siente una persona cuando está a punto de morir por inhalación. Pero la Biblia nos ha dado ejemplos de que el poder divino puede sustentar al ser humano aun si éste no se alimentara de manera regular. Es un milagro de Dios lo que aconteció con Cristo ese día. Era Dios sustentando a su Hijo, como lo había hecho con Moisés y como lo había hecho con Elías. Acompáñeme por favor a Éxodo capítulo 34 versos 27 y 28. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Sí, Moisés también estuvo sin comer 40 días y 40 noches mientras recibía. Éxodo 34, 27 y 28. Y puede ir también a Primera de Reyes 19 y 8, como Elías, después de que fue alimentado por Dios, caminó, salió 40 días y 40 noches sin comer. Primera de Reyes 19, 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Alguien puede comer un día y caminar día y noche 40 días con esa comida que comió hace 40 días? La respuesta es no. Y Dios es bueno, fiel es Dios. Pero aquí estamos con Jesús, quien fue llevado, quien fue guiado por el Espíritu Santo a tener una batalla, y es en este sentido que el Espíritu Santo lleva a Cristo al desierto.
Nos llevaba a tener una batalla espiritual, a confrontar y a vencer sobre Satanás. Si bien Satanás había tentado a Cristo, me imagino yo anteriormente, las 3 peores tentaciones fueron reservadas para ese último momento, cuando Él estaba agonizando, cuando sus fuerzas se habían escapado, cuando Él sentía de fallecer. Fue cuando Él reservó los 3 golpes más demoledores para el Señor. La primera tentación tenía que ver con su necesidad evidente y real. Tenía hambre. Por eso en Mateo 4:3, las primeras palabras de Satanás cuando dice: y vino a él el tentador, no significa que Satanás no sabía que estaba allí. Claro que lo venía siguiendo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sabe? Quiero regresarme un poquitico a la primera frase. Vino a él el tentador. No, usted no anda buscando la tentación. La tentación viene a usted. Usted no necesita moverse, ella llega a domicilio. Usted va por la calle un día cualquiera y le llega la tentación. Está en su trabajo un día cualquiera y le llega la tentación. Y la tentación viene acompañada de quien da esa tentación, el tentador. No es Dios. Dios da pruebas, pero no tienta a nadie. Así que la pregunta no es si vendrán tentaciones, sino cuándo vendrán las tentaciones. O sea, es un hecho. Usted será tentado. No importa si es pastor, diácono, diaconisa, si es un obispo, quien sea, el Señor fue tentado. Y nosotros no somos superiores a Cristo. No lo somos. No piense que porque usted está allí y entona una canción o interpreta un instrumento, o porque es un ujier en la iglesia, o porque usted sirve y a través del servicio suyo llega el mensaje a miles de personas a través de la internet, o porque usted va y visita a alguien y evangeliza a alguien, usted no va a ser tentado. No es que yo oro bastante, pastor. ¿Y qué? ¿Oraba más que Cristo? Seguro que no. Pero la tentación vino al Señor. En esta primera tentación, Satanás habla de la escasez y se dirige a la necesidad básica de todo ser humano, el alimento. El creyente también pasará en algún momento de su vida por escasez. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos aprender a vivir en abundancia, así como en escasez. Hay momentos de la vida donde hay escasez. Yo las he tenido, usted las ha tenido, todos las tendremos. Pero Cristo no se dio en medio de su necesidad. ¿Sabe otra cosa que me causa curiosidad? En esta primera tentación, es que a pesar de que Satanás no estaba cuestionando la deidad de Jesús, sí lo estaba desafiando para que probara o demostrara a través de una obra milagrosa su deidad. La pregunta que hace Satanás, organizándola en el original griego: ya que eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, algo sencillo para ti. Fue una tentación directa para que Dios, en la persona de Jesús, usara sus dones para propósitos egoístas. Satanás sugirió que Jesús utilizara sus poderes milagrosos para proveerse a él de comida. Pregunta: ¿Jesús había venido a la tierra a convertir piedras en pan? ¿Ese era el propósito de su venida? Antes de atender esa orden de Satanás,
y dar mal uso a sus dones divinos. Cristo le respondió con la palabra. ¿Sabe? Dios nos ha dado a nosotros dones, pero los dones que Dios nos da no es para que los utilicemos fuera de su propósito. A mí a veces me dice: pastor, para que vaya a orar. No, Dios no me ha mandado a orar allí, hermana, hermano, no me insista. Cuando Dios me envía a orar por alguien, yo voy y oro por esa persona. No puedo estar obrando fuera de la voluntad de Dios, como usted tampoco puede estar obrando fuera de la voluntad de Dios. Cada vez que usted use sus dones, deben ser utilizados, como dice la Escritura, para edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sí, los dones que Dios le dio a usted es para que usted ayude a edificar esta iglesia, la iglesia local en la cual usted se encuentra. Hay que darle un buen uso a esos dones. No podemos arrojar las perlas a los cerdos, es duro, pero es cierto, así dijo el Señor. Es solo a quien Él nos indique, vamos, predicamos, llevamos la palabra. Si alguien abre su puerta y bueno, y el Señor nos guía, y en ese momento hacemos una oración. Jesús no hizo que las piedras se convirtieran en pan. Todos sabemos que no hizo eso. Él no siguió que por su necesidad, esta instigación de Satanás, Él no atendió la orden de Satanás, Él no hizo un mal uso de los dones divinos, sino que Él hizo alusión a la palabra revelada por Dios en Deuteronomio 8:3. En Mateo 4:4 se replica Deuteronomio 8:3. Dice el Señor en Mateo 4:4, Él respondió y dijo: escrito está. Hay gente que cuando tiene una tentación, eso se suelta a decir y a gritar y a hacer de cuanta cosa. No necesita usted armar un show para vencer una tentación, hermana, hermano. Solo ir a la palabra. Ir a la palabra. Es que yo te reprendo y te ato y te desato y te hago un moñito. No, de eso no se trata. Eso no es lo que dice la palabra. Mire tan sencillo, contundente, pero poderoso de esta respuesta. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es verdadero alimento. ¿Sabe? Cuando Cristo confió en el poder y la verdad de la palabra de Dios, estaba diciéndole a Satanás: ¿sabe? Yo no voy a hacer ningún milagro. Yo no tengo por qué obedecerte. Y ¿sabe? Voy a pelear esta batalla, pero lo haré como hombre. Fácilmente Jesús en ese momento pudo haber reprendido a Satanás, haberle dicho: Satanás, te reprendo. No, esas palabras no salieron. Entonces el hombre de hoy, ¿por qué utiliza tantas expresiones extrañas? ¿Sabe por qué? Por arrogancia, por orgullo, por altivez, porque cree que tiene poder para echar fuera una potestad superior, porque tiene más poder que nosotros. Los ángeles fueron hechos superiores a nosotros, y aún caído, de no ser por Dios, el enemigo, como dijo el salmista, nos hubiera tragado vivos. Job solo necesitó de un día para perder 10 hijos, todas sus posesiones, solo unos momentos y perdió el amor de su esposa, solo unos momentos y perdió su salud y todo reconocimiento. Solo fue que Dios corriera su cerco y la vida de Job, a no ser porque Dios le dijo: no toque su vida, hasta lo hubiera matado. No se necesita, iglesia, que usted arme eso que llaman guerra espiritual y va. Yo no veo a Cristo aquí con palabrerías, ni con griterías, ni te reprendo, te ato. No, sencillamente debemos utilizar
La herramienta, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 6, la espada de la palabra. Es la única arma ofensiva que tiene la armadura de Dios. Es más cortante la palabra que espada de dos filos. Solo bastaron unas palabras para que toda la pretensión de Satanás, para que la tentación de Satanás cayera por el piso y quedara en vergüenza. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, hermano, que usted vive por la palabra de Dios, por cada promesa que Dios le ha dado a su vida, por cada promesa de bendición, por cada promesa de provisión, por cada promesa que Dios ha extendido sobre su vida. Es que usted vive. Créale a Dios. Cuando Él ha prometido que bendecirá su vida, que Él bendecirá su entrada y su salida, cuando Él ha prometido que no faltará el pan sobre su mesa, cuando Él ha prometido cada cosa, que lo salvará, que lo librará, que lo guiará, que va a protegerlo, Él va a cumplirlo. ¿Sabe por qué? Porque ha jurado por su nombre y Él tiene el poder para cumplirlo. Recuerde que hay un Dios en los cielos cuya palabra es ley. Y no hay nada ni nadie, no hay hombre ni diablo que pueda detener la poderosa palabra de Dios cumpliéndose sobre la vida de sus escogidos. Y usted es escogido por Dios. Y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se le olvida que hay un Dios que hizo los cielos? Mire la naturaleza que usted ve en las noches, mire las estrellas. ¿Cree usted que hay un Dios superior a Él? La respuesta es no. ¿Cree que si Él pudo hacer cada piedra de oro y piedra preciosa en esta tierra, cree que Él que hizo la plata que hoy existe y circula, no podrá también bendecir la vida de sus hijos? Ante el afán, iglesia, y la ansiedad, Jesús nos dice: el afán y la ansiedad es producto de la incredulidad. Y la incredulidad solo viene de un corazón perverso. Y si usted duda de la palabra de Dios, usted es un incrédulo, no cree. Y solo la incredulidad puede hallar lugar en un corazón que sea perverso, porque hay que ser perverso para dudar de Dios. Y se hace manifiesta nuestra duda cuando nosotros evidentemente vivimos diciendo y pensando y haciendo obras que demuestran que nosotros vamos a perecer, que estamos desamparados, que Dios nos lanzó a esta tierra para que pereciéramos. Eso es incredulidad y es tener un corazón perverso. Y a lo largo de su vida, ¿cree que usted estaría aquí si no fuera porque la gracia de Dios ha estado con usted? ¿Cree que usted estaría aquí si no fuera porque Dios no intervino con su poder maravilloso y con su gracia y su providencia sobre su vida y su familia para salvarlo, para protegerlo? ¿Cree que está aquí simplemente por el azar? Está aquí porque Dios ha obrado. Y así como Dios estuvo con usted en el pasado, estará con usted hoy y lo estará por siempre. Cuando se trata de necesidad física, el Señor nos dice en Mateo 6, verso 25: por tanto os digo, Dios te dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de beber o comer? Ni por vuestro cuerpo. ¿Está enfermo? ¿Qué habéis de vestir? Hay gente que vive preocupada: ¿qué me voy a poner? ¿No es la vida más que el alimento? Dele gracias a Dios que tiene vida. Y el cuerpo más que el vestido. Y viene la enseñanza de Jesús en un sentido práctico y natural. Es algo que podemos ver todos los días. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. Los millones y millones de aves, ¿sabe cuántos millones de aves hay en la tierra? Yo no lo sé. Y Dios las alimenta.
Y viene la pregunta para el incrédulo o la incrédula: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Acaso puede un ave valer más que usted? Es lo que el Señor te dice en esta mañana. Un ave tiene mayor precio ante Dios que uno de sus hijos, por quien Él entregó a Jesús, su Hijo unigénito. Lo entregó por usted. Sí, a cambio de su pecado. Precioso intercambio, dice una canción. Él hizo un intercambio del justo por los injustos. Demostró que nos ama mucho más que todo cuanto creó. Así que no se afane. Y dice la Escritura en el verso 31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, esto es, los que no son hijos de Dios, los que no creen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe que usted necesita. Y viene el consejo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, alimento, bebida, vestido, os serán añadidos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Tal vez ni siquiera estemos mañana. Basta a cada día su propio mal. Jesús confió en el poder de la palabra. Jesús no sucumbió ante la tentación. Usó las Escrituras para luchar contra la tentación de Satanás. No utilizó su poder sobrenatural, el cual es inaccesible para nosotros. Él usó lo que Dios ha dado a todos los hombres para vencer. Su palabra escrita e inspirada. Porque la palabra de Dios es un arma contundente, iglesia, contra la tentación. Contrarresta las mentiras seductoras del diablo y manifiesta la verdad de Dios a los hombres. Pero si somos ignorantes de la verdad, si ignoramos la palabra de Dios, si estamos mal armados al no conocer la Biblia, no tener ningún verso memorizado ni atesorado, cuando llegue la tentación que llegará, caeremos, seremos engañados y seguramente terminaremos comiendo piedras en lugar de pan. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.